Sois muy bienvenidos a esta sesión que realmente supone el broche de oro a estos 3 días de esta intensidad intelectual de seminarios en los que habéis compartido espacio, conocimiento, conversaciones y espero que unos 3 días muy satisfactorios aquí en Soria. Entonces, quiero dar la palabra a José María Rodríguez Ponga, que es el secretario general de la Fundación Duques de Soria. Aquí está. Muchas gracias. Pues, bueno, no hay nada que aplaudir. Es a vosotros a los que habría que aplaudir, porque los que estáis aquí sois miembros de algunos de los 3 seminarios que han ganado este cuarto certamen de seminarios, que como sabéis, porque habéis concurrido al certamen, es un certamen abierto, internacional, al que además han concurrido muchas candidaturas, y es el Comité Científico del Observatorio Permanente del Hispanismo el que ha decidido cuáles eran los seminarios que merecían ganar el certamen. Con lo cual, los que estáis aquí de los 3 seminarios sois los que merecéis los aplausos. Y yo creo que lo mejor, esta sesión conjunta tiene el objeto de que los que habéis estado sumergidos en el seminario al que pertenecéis cada uno, sepáis que también ha habido otros grupos de hispanistas trabajando sobre líneas distintas y probablemente con muy poca coincidencia unos con otros, porque unos se refieren por el marco geográfico, hay unos que se refieren a Asia, pero además al mundo de lo virtual. Luego hay uno, el seminario que dirige Ertan Erol, que tiene más que ver con algo muy específico, que es la evolución del ladino y del mundo sefardí en Turquía, o sobre todo en Turquía, pero he deducido que es sobre todo en Turquía por la grafía, porque no a todos los que pertenecen al mundo sefardí les gusta la grafía fonética, que es la que, digamos que dominó en Turquía y domina seguramente. Pero luego está el seminario que dirige Marina Mogillansky y que no tiene nada que ver con los otros 2, con lo cual yo lo que voy a pedir es que Weixin subas aquí, Ertan Erol también y Marina Mogillansky también, y que expliquéis a los de los seminarios que no son los de los vuestros ya saben de qué habéis estado hablando, pero que expliquéis de lo que habéis estado hablando y de lo que hayáis aprovechado esta estancia, porque no siempre se consiguen los objetivos de utilidad que creemos que son importantes. En muchos casos son los que pertenecéis a los distintos seminarios, son gente que habéis trabajado juntos, pero a lo mejor no habéis coincidido físicamente. Entonces, precisamente el venir aquí y estar aquí estos 3 días, pues hace que pones cara a personas con quienes has estado cruzando correos electrónicos y de los que sabes que existen y de los que conoces el trabajo, pero no has coincidido con ellos. Ese es el objeto precisamente de estos seminarios, de este certamen, es reunir a 3 seminarios muy dispares del mundo del hispanismo internacional, que es muy dispar, como son dispares los hispanismos, porque no hay un hispanismo, hay muchos hispanismos. Alguien dijo una vez, un hispanista, claro, que hay tantos hispanismos como hispanistas. Porque efectivamente depende, cada uno lo ve de una manera distinta. Y desde luego, desde la Fundación Duques de Soria, somos bien conscientes
de que llevando como llevamos muchos años, desde el año 89, intentando, digamos, cubrir el hueco institucional que había en España, de que nadie se ocupaba de los hispanistas, de los profesores e investigadores que se ocupaban de estudiar el hispanismo, cada uno desde su universidad, desde su país, desde el exterior, y desde España muchas veces no había ni reconocimiento. Es más, los colegas españoles de esos hispanistas internacionales no siempre les han visto o les ven con buenos ojos. Es verdad, yo reconozco que no entiendo muy bien por qué hay que tener celos o pensar en términos de competencia. Este es el mundo de las ideas, el mundo de la academia, y por definición no debe tener fronteras y debe ser cooperativo, no competitivo. Pero es inevitable que el espíritu humano busca la competitividad, aunque sea fuera del fútbol. Pero sí, hay mundo fuera del fútbol, aunque hay gente que lo duda, pero sabemos que lo hay. Así que, por favor, quiero pedir a los tres responsables de estos tres seminarios que subáis aquí y que contéis vuestra experiencia de estos días y nos digáis también en qué vais a seguir trabajando o en qué medida vuestra estancia aquí ha sido útil para vuestros respectivos trabajos. Muchas gracias. Yo he preparado algo, es que señoras y señores, queridos colegas de los tres seminarios y patrones, amigos de la Fundación Duques de Soria, los tres proyectos que hoy despiden de Soria cuentan en el fondo una misma historia contada en tres tiempos: la vida del español, lejos de su tierra. El equipo del profesor Elor, espero que no pronuncio mal, sí, estudia el judeo español, la prueba de que esta lengua puede vivir siglos lejos de la península sin dejar de ser ella misma. Y el equipo de la profesora Makiansky, correcto, sí, vale, estudia cómo el cine la hizo viajar entre continentes en el siglo pasado. Y nuestro equipo estudia su capítulo de hoy, que rebasa al estudio y la enseñanza del español en Asia cuando llega la IA, la inteligencia artificial. 3 momentos, una sola pregunta: ¿cómo vive una lengua en el mundo? Y déjame presentarles el seminario con unos pocos datos y una cosa que no es un dado. Somos 10 investigadores e investigadoras de 7 contextos lingüísticos distintos, y de Manila a Tokio, de Nueva Delhi a Hanoi, de Bangkok a Seúl, de Shenzhen a Taiwán y Taipei y Macao. Durante estos 3 días, en persona y en línea también, presentamos 11 ponencias y cada una fue leída y comentada por otro miembro del equipo. Nadie habló sin que alguien le respondiera. La realidad es que no paramos de hablar. Yo voy a contar una verdad, lo que me preocupaba antes de empezar ese seminario, que sabéis que somos de la cultura asiática y la costumbre de no interrumpir la conversación, de ser tranquilo y callado. De verdad me preocupa y digo, si nadie habla en el seminario, ¿qué hago? Y cuando después de la primera, segunda ponencia, y digo, ya me quedo súper tranquila, ya no paraban de hablar mis compañeros.
Eso, sí. Además, celebramos 2 coloquios y una mesa redonda sobre la tradición educativa y disrupción tecnológica. Y somos un grupo poco parecido entre sí. A propósito, hay lingüistas, hay quien trabaja con literatura, hay filósofos, hay gente de tecnología educativa, hay quien enseña a 20 estudiantes y quien ha llevado un curso online a 30.000. Hay quien trabaja con principiantes, estudiantes, y quien trabaja con manuscritos del siglo XVIII. Y ahora la cosa no es un dado, la que a mí todavía me sorprende. De los 10, uno solo tiene el español como lengua materna, Miquel, y los demás lo aprendimos, lo trabajamos y ahora vivimos. Es decir, una lengua que para casi todos nosotros vino de fuera, fue durante estos 3 días la lengua en la que nos entendemos y pensamos juntos. Que eso pueda ocurrir, que 10 personas de diferentes contextos lingüísticos asiáticos se sostienen a hablar de su oficio en español, que aquí, en Soria, y no cae del cielo. Ocurrió porque la Fundación Duques de Soria confió en que esta conversación valía la pena, gracias, y nos dio un lugar donde tenerla. Por esta confianza y por esta oportunidad. Muchísimas gracias de nuevo. ¿Y qué encontramos en estos días? Lo primero, una manera común de hablar de lo que nos pasa. En la ponencia de apertura propusimos una idea sencilla a partir de un estudio de 8 profesores universitarios de español con la IA, y los pesos de nuestro oficio migran, pero el núcleo se conserva. Se aligeran tareas que antes nos comían horas, preparar materiales, corregir lo mecánico, se vuelven más importantes otras que antes casi nunca nombrábamos, decidir en qué entra en clase y qué no. Y aparecen tareas que hace 3 años no existían. Lo que no se mueve es el núcleo, el juicio del profesor, la relación con el estudiante, construir sentido entre todos, y no lo cuento porque la idea fue la nuestra, sino por lo que vino después. Durante 3 días, los colegas empezaron a usar estas mismas palabras por su cuenta para contar lo que venía en su aula de Manila, de Hanoi, de Nueva Delhi, etc., cuando un grupo acaba hablando el mismo idioma. Deja de ser una suma de ponencias, es un equipo que piensa junto. Y lo segundo que no habíamos pactado, no lo habíamos pactado, y por eso me importa tanto, los estudios de aula que trajimos coinciden, aunque nadie los coordinó. Un trabajo de escritura de 9 semanas en Hanoi, un experimento de revisión crítica de traducciones automáticas en Tokio y un estudio sobre cómo los estudiantes miran su propio aprendizaje en Macao, y 2 encuestas grandes en la India, y una década de innovación documentada en Seúl, y métodos distintos, lugares distintos, y sin embargo la misma conclusión. La IA les baja la ansiedad a los estudiantes y los hace escribir con más soltura. Pero no les da lo que solo da un profesor y una clase, que alguien juzgue y alguien acompañe y que alguien ayude a interpretar. Un ejemplo de Seúl, ahí midieron qué material valoraban más los estudiantes, y lo que más valoraron no fue el material profesional traído de fuera, sino la voz de su propia profesora. Es quizá la prueba más sencilla de todo lo que digo hoy: la presencia del profesor no se sustituye. Y quiero decir una cosa, la que hoy estoy muy curiosa: este grupo no escondió los límites de sus propias soluciones.
En la misma sesión en que celebramos cursos con decenas de miles de inscritos, escuchamos de quien los hace una advertencia honesta, cientos de recursos digitales y creados sin orden ni continuidad no llegan a ser un ecosistema. Celebrar y criticar en la misma frase, así trabajo este seminario. Esta frase es seguramente la pregunta que nos va a ocupar los próximos años en las clases. Y lo tercero, para mí, me pareció lo más bonito, la herramienta más nueva del mundo trabajando sobre los materiales más antiguos de nuestro campo. La profesora doña Luisa Chang, también es la presidenta de la Asociación Hispanistas Asiáticos, me pidió, y luego ella también va a difundir un poco, que en enero de 2027, no es una publicidad, es una invitación, tenemos el 20º Congreso de Hispanistas asiáticos, ¿sí? Pero ya están apuntados muchos españoles, así que todos sois bienvenidos, ¿vale? Cuyo equipo ganó la primera edición de este certamen. Usó la IA para transcribir manuscritos hispanoasiáticos del siglo XVII, diccionarios y doctrinas que nacieron del primer encuentro entre el español y las lenguas de Asia. Nos contó que en el año 1997 vio estos manuscritos por primera vez, si no me equivoco, no entendió casi nada. 28 años después vuelve a tenerlo entre las manos, ahora con herramientas IA, y que entonces no existían. La máquina se equivoca, claro, y ella hizo de estos errores un método. Cada fallo la obliga a volver al original, a mirar mejor, a fijar la lectura correcta. Un colega del seminario le puso nombre a esta actitud, desconfianza productiva. Sí. Confiar lo justo y verificar siempre. Me atrevo a decir estas dos palabras: ni miedo a la tecnología, ni fe ciega. Resumen bien dónde se coloca todo nuestro seminario. ¿Y qué queda cuando se apaguen las luces de Soria en este convento tan bonito? 3 cosas, y las 3 con fecha. La primera, la costumbre de los asiáticos, deberes. La primera, nuestra publicación colectiva. 10 trabajos que entregamos el 30 de septiembre. Ya tenéis la fecha, ¿vale? La primera respuesta en conjunto del hispanismo asiático a la era de la IA. La segunda, una radiografía comparada de nuestros contextos. ¿Quién enseña español en Asia? ¿A cuántos? ¿Con qué medios? ¿Y con qué salidas para sus estudiantes? Algo que hoy no está en ninguna publicación. Y la tercera, una hoja de ruta hacia 2030, que propuso la profesora Luisa Chang en nuestra sesión de clausura, que convierte lo aprendido en tareas concretas: formación de profesores, trabajo entre equipos y infraestructura compartida. Este seminario no se acaba hoy. Hoy solo cambia de formato. Es un nuevo punto de partida para todos. Y termino, ya es la última, perdón. Y termino con donde empecé: el español, saber vivir lejos de casa. Lo demostraron las comunidades sefardíes durante siglos. Lo demostró el cine del siglo pasado. Y lo demuestran hoy los millones de personas que lo estudian en Asia. Y algunas de ellas, nosotros mismos. Nuestra tarea, la de los 10 que vinimos a Soria, es que este capítulo asiático se escriba bien.
con rigor, contados y sin olvidar nunca a las personas. También ahora ya están las máquinas. Gracias a los equipos hermanos por estos días juntos y gracias de nuevo a la Fundación Duques de Soria, nos dieron una cosa para pensar, una casa para pensar y nos vamos de ella con trabajo por delante y con calendario. Muchísimas gracias. Primero y antes que nada, nos gustaría agradecer a la Fundación Duques de Soria por su maravilloso trato y para esta increíble oportunidad y por haber creado un espacio tan idóneo para el debate, la producción científica y el intercambio de ideas. Y también gracias al equipo técnico y administrativo por su generosidad y su apoyo, su intenso trabajo que ha facilitado enormemente nuestra labor, y también los compañeros que trabajan en la residencia que nos recibió, y muchísimas gracias a ellos también y a ellas. Bueno, también queremos dar infinitas gracias al Instituto Cervantes de Estambul y especialmente a su director Fernando Vara del Rey por habernos respaldado y por haber creído en nuestro proyecto desde el principio. Reunimos un equipo internacional y multidisciplinar de investigadores especializados en los estudios sefardíes, historia cultural, lengua judía española, memoria, musicología, antropología y literatura. Nuestro objetivo era analizar cómo se transforman la cultura sefardí, el ladino y las formas de pertenencia judía española en el tránsito del tardío Imperio Otomano a la República de Turquía. Desde esta perspectiva, el proyecto entiende el judeo español y las prácticas culturales sefardíes no como un vestigio aislado del pasado, sino como un espacio dinámico de negociación entre memoria, lengua, modernidad, ciudadanía y vida cotidiana. Y aquí quiero hacer 5 puntos que salió de los seminarios con los debates, con las discusiones. Bueno, cuando hablamos del sefardí, especialmente de España, tendemos a pensar en lo medieval, e incluso parece que la identidad sefardí se congeló en el fatídico de la expulsión del 1492. Por eso, nuestro principal objetivo con este proyecto es analizar los sefardí desde Turquía y desde el Imperio Otomano, a partir de analizar la evolución de la identidad y los desafíos que supuso la modernidad. Al mismo tiempo, queremos que los estudios del hispanismo, típicamente centrados en España y Iberoamérica, giren su mirada hacia el Mediterráneo oriental, los Balcanes y Asia Menor, ya que experiencia sefardí nos muestra cómo la cultura hispánica sobrevivió y se transformó en el contexto otomano y republicano, y ya que tras la llegada la producción literaria en judío, español y ladino siguen siendo clave y merecen ser valorados. Y también para comprender esta experiencia y la evolución de identidad sefardí, estamos aquí como un grupo diverso y multidisciplinar, expandiendo los límites tradicionales. Además de estudios sobre literatura e historia, hay estudios de ciencia política, sociología, como mencioné, microhistoria, culinaria, etnomusicología. Y cada disciplina nos aporta una pincelada clave para nuestro objetivo: recuperar un paisaje y unos voces cuyas vidas y perspectivas vivieron cambios fundamentales en los siglos XIX y XX, pero que nunca dejaron de transmitir su legado en su propia lengua. Y al final, así investigar la cultura sefardí contemporánea y su literatura no es un ejercicio de arqueología, pero una necesidad imperativa para ensanchar las fronteras del hispanismo, cuestionando absolutos identitarios y reivindicando una sefardí más moderna, tradicional y especialmente, y más importante, viva, ¿no? Bueno, voy a hablar muy brevemente de la programa, cómo lo organizamos. El programa fue organizado en 3 ejes temáticos:
que permiten recorrer distintos niveles de experiencia sefardí, desde la esfera pública y los impresos hasta la memoria, la lengua y las formas culturales de la vida cotidiana. En el primer día y en el primer eje hemos hablado sobre espacio público, prensa y modernización de la pertenencia sefardí, y empezamos con mi trabajo, Prensa sefardí e identidad. Una construcción de identidad, un proceso de construcción de identidad en 1892 vía la prensa sefardí, particularmente de Izmina, La Buena Esperanza y El Tiempo en Estambul. Y luego seguimos con Dr. Carlos Ortega, contextos e identidades judío-españoles en la prensa sefardí, en 1890 y 1910, otomanismo, cartografías morales del espacio público ladino, y en este eje finalmente cerramos con Doğa Filiz Subaşı, doctora Doğa Filiz Subaşı, una mirada a los cielos, Estambul 1850, ciencia, misión y lengua en un contexto de modernización de la educación sefardí, enfocando a los libros que venían del extranjero, pero traducidos en ladino, como una forma, y así construcción de identidad vía educación. En el segundo día, y con el segundo eje, enfocamos a la identidad, lengua y negociación del espacio sefardí en Turquía republicana, y empezamos con Dr. Barış Tuğrul, y él nos presentó una presentación, su trabajo, Rupturas y continuidades en la transmisión intergeneracional del idioma ladino, y seguimos con Daniel Broccato, de Universidad Jagiellónica de Cracovia, y con su trabajo Identidad sefardí y negociaciones del espacio cultural en la Turquía republicana temprana, y terminamos con doctora Esra Akemci, que habló sobre ser minoría en el proceso de construcción nacional de Turquía, narrativas de identidad y pertenencia en las novelas de autores sefardíes, y ella enfocaba diferentes novelas que fueron escritos por autores sefardíes de Turquía. Y seguimos con el tercer eje, y ese eje fue archivos culturales, sociabilidad y vida cotidiana, música, comida y teatro. Y empezamos con Sara Islan, doctora Sara Islan, que enfocó de la cántica al formato canción, música judía española, archivo y modernidad sonora en Izmir y Estambul. Y seguimos con Berna Uzel, del hogar sefardí a las calles de Izmir, el bollo y su universo culinario, bollos, su universo culinario. También este eje fue muy interesante, porque la multidisciplinaridad ya salió en este eje, hicimos una interconexión con los otros trabajos, y terminamos con doctora Rivka Bihar-Waldman. Ella habló sobre de la escena otomana a la transición republicana turca, modernidad y transformaciones sociopolíticas en el teatro sefardí entre 1860 y 1940. Y así terminamos nuestros seminarios. Pero fueron muy intensivos, los debates realmente nos alimentó, fue muy fructífero, y así estábamos pensando y hablamos en las últimas, cuando estábamos cerrando con las conclusiones, fue como 3 semanas que pasamos aquí, como no 2 días, pero 3 semanas. Por eso agradecemos mucho por crear ese espacio para nosotros. Gracias. Comparto, suscribo las palabras de los colegas en casi todo lo que dijeron. En primer lugar, solo voy a repetir que agradecemos mucho a la Fundación Duques de Soria por haber hecho posible este espacio para el intercambio. Y agradecer también a los colegas que vinieron, algunos de muy lejos, y que se hicieron el espacio en la agenda, no solo para estos 3 días, sino para preparar lo que fue este seminario durante probablemente el último mes o los últimos 2 meses, en los que estuvimos pensando juntos, intercambiando bibliografía, intercambiando fuentes, haciéndonos preguntas, inquietos por llegar de la mejor manera posible al seminario.
En mi caso, bueno, represento al grupo que trabajó sobre cine y diplomacia cultural entre Europa y América Latina en las décadas de 1930 a 1960. Y no por casualidad empezamos en la década de 1930, es la década en la que se produce la transición al cine sonoro, y entonces el idioma entra de lleno a jugar en esta tecnología y en este arte que es el cine, y ahí es que aparece realmente la problemática del hispanismo, digamos, que fue una de las cuestiones que estuvimos discutiendo en estos días. Cuando aparece el sonoro, aparecen también los conflictos políticos y las posibilidades de intercambio y de cooperación entre distintos países. En nuestro caso estuvimos trabajando, voy a hacer una breve síntesis de lo que fue el seminario. Nosotros empezamos con una presentación del profesor Emeterio Díaz, que trabajó sobre la geopolítica de España en cuanto a utilizar el cine como una herramienta de diplomacia cultural y sus vínculos en particular con Argentina, que podía ser o que era pensada como un nodo desde el cual llegar al resto de América Latina y crear realmente un mercado hispanoamericano para el cine. Seguimos con la presentación de Manuel Nicolás Meseguer, que trabajó sobre la cooperación y competencia entre España y Alemania en esta misma época, en el periodo previo y durante la Segunda Guerra Mundial, y que trabaja un caso que es muy interesante para pensar luego América Latina, que es la creación de la Hispano Film Production, una especie de empresa conjunta entre España y Alemania, que hizo algunas películas que llegaron a América Latina y que tuvieron bastante circulación. Este primer día continuó con mi propia presentación sobre el impacto de la transformación del cine sonoro en las estrategias de diplomacia cultural de España, sobre todo, pero también de Alemania y de Italia, y en cómo miraban sus vínculos con América Latina y cómo, digamos, colaboraban y a la vez competían por instalar sus producciones cinematográficas en este mercado. Entonces, lo que yo miré fue el impacto en la cartelera, es decir, ¿qué pasó efectivamente con esas estrategias de diplomacia cultural? ¿Qué llegó a los cines? ¿Cuánta gente los vio? ¿Por qué sala circuló? ¿En qué medida lograron sus objetivos? Y ese día culminó con la presentación de la doctora Valeria Galván, mi colega de la Universidad de San Martín, que trabajó sobre la persistencia de algunas matrices estéticas e ideológicas del nazismo, del fascismo y de los cines de esta época durante las décadas posteriores. En la presentación de Valeria ella hacía énfasis justamente en la importancia del hispanismo como una malla de traducción que permitió que, por ejemplo, Alemania llegara a instalar sus películas en América Latina haciendo un paso a través del hispanismo. Después tuvimos el día jueves una presentación del profesor Jorge Iturriaga, que viene de la Universidad de Chile. Él trabajó con las actas de censura, con un material valiosísimo, porque las actas de censura de Chile requerían, digamos, todo documento audiovisual que entraba a Chile tenía que pasar por el organismo de censura. Entonces ahí está documentado algo que hasta ahora no teníamos, que era todo el material audiovisual que había llegado al país. Esa especie de marco que los investigadores siempre queremos tener para saber después qué fue de él, ¿no? Qué se estrenó, qué no se estrenó, qué se censuró, qué pasó con esas películas. Y Jorge trabajó entonces con la llegada de películas de España, de Italia y de Alemania a Chile y nos permitió entender algunas de las dinámicas de catalogación, clasificación y censura de estas películas. Y además darnos cuenta de que el universo era mucho más amplio, el universo de películas y de títulos era mucho más amplio de lo que estábamos mirando hasta ese momento. Tuvimos una presentación súper interesante de Alexis Barbosa desde México, que trabajó con los imaginarios y las representaciones de los alemanes en las películas mexicanas y además con la cuestión de cómo llegaban en un país que tenía un gobierno de izquierda y que tenía una posición muy particular porque México es fronterizo con Estados Unidos y entonces ahí el peso de Hollywood es muy importante. Alexis trabajó esta cuestión de los choques entre los aliados y los países del eje en políticas cinematográficas. Y finalmente tuvimos también una presentación de la profesora Sabine Schlickers de Alemania, que hizo un análisis realmente muy detallado y muy interesante de las películas alemanas
que llegaron a Argentina, en particular de las películas que fueron clasificadas como con ideología nazi y que fueron prohibidas y que hasta el día de hoy continúan prohibidas. Es una de las cuestiones que atraviesa un poco nuestro campo de estudio. Hay una lista enorme de películas que están prohibidas y que hasta hoy no se pueden editar en DVD, no se pueden exhibir comercialmente sin que haya algún tipo de acompañamiento de historiadores que explique y contextualice esas películas. En el caso de la exposición de Wolfgang Fuhrmann, que viene de Alemania pero vive en Colombia, él presentó un trabajo súper enriquecedor sobre los planes de la UFA. La UFA fue como la gran productora y distribuidora y también exhibidora de cine en Alemania, que unificó el campo cinematográfico antes y durante la Segunda Guerra Mundial, y que tuvo un plan de expandirse a América Latina y de hacerle competencia a Hollywood. Entonces, lo que nos mostraba Fuhrmann fueron los distintos proyectos de instalar salas de la UFA en países latinoamericanos, proyectos alternativos, qué discusiones se dieron y cómo todo eso finalmente no funcionó y se tuvo que enfrentar, bueno, no solo a que perdieron la guerra, sino además a las listas negras, a la confiscación de la propiedad, a la prohibición de exhibición de películas, que terminó con esos proyectos de una suerte de Hollywood alternativo. En estos días el intercambio fue muy, muy rico. Creo que no tengo recuerdos de alguna experiencia académica de tener realmente la posibilidad de discutir con mucho tiempo, o sea, de hacer presentaciones sin correr, de tener después verdaderos 30 o 40 minutos para conversar, de además tener todo el tiempo un público de expertos, porque bueno, esto no lo dije, el equipo que reunimos es un equipo de expertos de distintas generaciones, de distintas disciplinas, y de distintos países, pero todos tienen una expertise muy grande en analizar la cuestión del cine como diplomacia cultural, desde la historia, desde los estudios del cine, desde la historia del arte, desde la retórica o desde la sociología. Hemos podido complementar miradas y eso fue realmente muy enriquecedor. Digo, no solo aprendí mucho escuchando las ponencias de los colegas, sino que aprendí mucho escuchando las preguntas de los colegas, los comentarios que hicieron, las referencias que trajeron, las discusiones que fuimos teniendo. Me voy con nuevas preguntas, creo que todos nos vamos con nuevas preguntas y con nuevas hipótesis. Y creo que hay algo que funciona muy bien de este dispositivo, que es que permite que la discusión continúe incluso cuando nos vamos luego a tomar un café o cuando nos vamos por la tarde a pasear. O sea, hemos tenido tiempo de tener casi, yo diría, una discusión continua y eso lo volvió una experiencia muy, muy rica. Hemos coincidido un poco en el equipo con que hay un área vacante de estudios en pensar cómo los cines europeos y la diplomacia cultural abordó la cuestión del mercado hispanoamericano, cómo se abordó América Latina. Ahí hay muchas fuentes que todavía no fueron analizadas y realmente es un rompecabezas difícil de armar, por eso la posibilidad de estar juntos algunos días y de mirar este problema desde sus distintas caras y con distintas fuentes y enfoques fue muy importante y voy a coincidir con la profesora Jean, realmente no termina aquí, vamos a continuar trabajando, vamos a pensar una hoja de ruta, hay congresos en los que vamos a encontrarnos. Voy a coincidir con la profesora Jean también en que tenemos que poner fecha para la entrega de las publicaciones y vamos a publicar un libro que va a ser seguramente una obra de referencia. Estoy segura que va a ser bien importante y que va a ser muy bien recibido también. Así que bueno, renuevo mi agradecimiento por estar aquí y con eso termino. Gracias. Después de todo lo que hemos oído, me confirmo en lo importante que ha sido esta convivencia de 3 días, que ha sido importante para los que habéis participado en ella, pero es muy importante también para la Fundación el contar con el tiempo que os fijéis, con esa concreción académica posterior, que de esto resulte algún texto, algún balance, algo escrito que quede, que pruebe la eficacia de vuestro trabajo conjunto y que nos anime desde la Fundación a seguir haciendo esto. Este ha sido el 4º año de seminarios de hispanismo, por lo tanto, con estos 3 grupos que habéis estado trabajando aquí, ya son 12 los que han estado,
y cuando uno mira la lista realmente son muy dispares, muy diversos. No es para nada, cuando he dicho lo de que hay tantos hispanismos como hispanistas, desde luego hay tantos hispanismos como grupos de hispanistas, desde luego. Pero dentro de cada grupo de hispanistas, cada uno tiene un enfoque distinto y eso es lo que lo hace enriquecedor. Y por supuesto está el tema de que el español sirva como lengua de comunicación entre personas que hablan otras lenguas. Eso realmente es muy importante, es una de las... pero el español es mucho más que una lengua. La lengua son las culturas que hay detrás, que no es una cultura. Desde la Fundación hacemos siempre mucho esfuerzo, porque claro, tenemos sede en España y nos movemos desde España. Y en España todo el mundo piensa en términos españoles, pero el hispanismo va mucho más allá de eso. El hispanismo es algo que concierne de entrada a todo el colectivo hispánico, en el que España es un país absolutamente minoritario. O sea que ya ni siquiera por número de hablantes estamos, no sé si los quintos o los sextos por ahí. Pero eso es muy difícil explicárselo a la gente de Soria, que viven en un círculo muy pequeñito, muy reducido, y a mayor escala tampoco es fácil explicarlo en Barcelona o en Valencia o en Madrid o en Málaga. No. Con lo cual, para la Fundación, tener estas herramientas, la concreción académica de vuestro trabajo, que podamos enseñar, que otros puedan estudiar, que otros puedan leer y aprender de ello, es muy importante, porque esta es realmente la dimensión más que internacional, multinacional, porque no es un problema de fronteras administrativas ni políticas, no, ni temporales, como estamos viendo. Es todo muy intemporal, pero así es la cultura. La cultura es algo versátil que no se puede encadenar, que a muchos les gustaría encadenar, por supuesto. Esta ha sido la historia de la cultura desde siempre. O sea que los poderes efectivos que manejan muchos de los elementos de la sociedad querrían controlar la cultura, pero la cultura no se deja controlar. La cultura sería como intentar controlar las nubes. Pues se intenta, pero no se consigue. Bueno, pues ese es el gran valor de lo que hacen ustedes, y es un gran valor, es una cosa muy importante, y es muy importante mostrarlo como ejemplo a otros para saber que se puede hacer, que si lo habéis podido hacer vosotros o ustedes, otros pueden hacer lo mismo o parecido o distinto, porque no tiene por qué ser lo mismo, y que además no se debe ver desde los entornos académicos o academicistas españoles o hispanos. No se debe ver como competencia en absoluto. No es un tema no es una competición. No se compite por nada. Se busca mejorar el conocimiento. Se busca saber más de cosas. Me ha parecido muy interesante saber que todavía hay películas censuradas por criterios de la Segunda Guerra Mundial. Me parece extraordinario, pero el mundo está lleno de... seguramente si profundizamos más, todavía encontraríamos que hay censuras que llegan a nosotros desde tiempos del Imperio Romano. Cualquiera sabe. De hecho, vivimos inmersos en un mundo en el que el pasado está muy presente, está más presente de lo que percibimos los que vivimos en el presente, porque no nos fijamos en ello. Pero
Yo pongo muchas veces como ejemplo, estamos en el mes de julio, que julio, por lo menos en el mundo occidental, se llama así en todos los países del mundo occidental, por lo menos, y es un mes cuyo nombre está hecho en memoria de un personaje público, que era Julio César, que visto con los parámetros actuales, pues sería un señor muy peligroso que seguramente, que a lo mejor estaría en la cárcel por haber intentado dar un golpe de Estado y por no respetar las reglas y por invadir a sus colegas. Y al final fue asesinado por sus conciudadanos o por un grupo de ellos. Pero el mes que viene tenemos agosto, que también es la misma historia, pero con el emperador Augusto, que fue uno de los mayores autócratas conocidos. Durante 40 años gobernó el Imperio Romano, que era ha sido uno de los mayores imperios de la Tierra. Lo gobernó de una manera completamente personal y sin someterse a controles, aunque fingía que lo hacía, porque ese es el éxito de los que controlan, es que los demás creamos que estamos participando en las decisiones que se nos imponen. Esta es una regla muy general. También después en el mundo occidental, heredero del Imperio Romano, el cristianismo es predominante desde hace 1600 años, no sé cuántos, pero los días de la semana siguen conmemorando el panteón prerromano. Seguimos teniendo el día de la luna, el día de Marte, dios de la guerra, el día de miércoles de Mercurio, del dios del comercio, el día del jueves de Júpiter, que en inglés y en los países de hablas emparentadas con el inglés se llama Thursday, porque es el día de Thor, del dios del trueno, como Júpiter. O sea, es lo mismo, ¿no? Hemos cambiado poquísimas cosas, lo que pasa es que no nos damos cuenta, pero seguimos completamente metidos en ese mismo gran lío conceptual en el que lo mejor que podemos hacer es hacer lo que habéis hecho ustedes, lo que han hecho ustedes, que es estudiar, profundizar en aspectos concretos de la realidad, de la historia, de la documentación disponible, para intentar aclararnos a todos algunas ideas. No podemos intentar resolver los misterios del mundo de una sola vez, pero sí podemos aportar un granito de arena para mejorar el conocimiento de los que trabajáis en ello y de los que puedan inspirarse en vuestro trabajo. Así que, por todo eso, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias por haber merecido el ser seleccionados por el Comité Científico del Observatorio, que es muy exigente, tengo que decir. O sea, son 9 profesores sin contacto entre ellos, de los cuales hay 2 españoles, de esos 9, 2 españoles y 2 hispanoamericanos. Hay uno de los miembros es de Argentina y otro de México. Y todos los demás los otros 5 son ajenos al mundo hispano. Y cada uno lo valoran entre ellos, y son los que han decidido que los temas de vuestros respectivos seminarios eran los que más interesaban. No quiere decir que las otras candidaturas no fueran igualmente interesantes, pero tenemos los límites de la realidad, y nuestra realidad es que no podíamos acoger a más de 3 seminarios. Me encantará que a lo mejor dentro de 5 o de 10 años podamos acoger a 6 seminarios a la vez en lugar de a 3. Bueno, hay que ser optimista en la vida, con lo cual no hay por qué pensar que esto no pueda crecer, pero hoy por hoy sois vosotros los que habéis resultado elegidos, y con vuestro trabajo habéis demostrado que han hecho bien en escogeros. Así que muchas gracias. Gracias.